This meeting is being recorded. Eso es muy raro. ¿Qué fue eso? Bueno, les doy la bienvenida formal. Este, y quiero presentar a Claudio entonces, Claudio Bernier, que nos acompaña hoy día con su presentación sobre los signos zodiacales y muchas otras cosillas más. Así es que te doy la palabra, Claudio, cuando quieras. Hola, buenas noches. Yo estoy aquí en Rari, la séptima región de Chile. Mm. Hace bastante frío, ah, heladito. Eh, Podríamos esperar que un ratito a ver si llega Rodolfo, que estaba interesado igual. Se conectó, a lo mejor tiene problemas con el internet y está solucionando. Y, y empezamos a compartir pantalla. Este es el último conversatorio del siglo, de los niveles de la carta natal que propone el método Huber. Se empezó, ¿no es cierto?, explicando los 5 niveles y luego se fueron exponiendo uno a uno todos los niveles. Y hoy vamos a hablar sobre los signos zodiacales desde el punto de vista del método Huber. Entonces, un poco la exposición que voy a dar es cómo entendemos en el método el nivel de los signos, ¿no? En los 5 niveles, el nivel de los signos representa algo de la conciencia. Entonces, voy a entrarle un poquito a eso, que es un poquito particular, no sé, a lo mejor bastante particular del método. Eh, Generalmente los signos se asocian más al carácter, pero en el método Huber están vistos desde el punto de vista de la disposición interna de la persona. Un poco también lo que traemos desde el nacimiento, junto con los aspectos y los planetas pertenecen al nivel interno de la personalidad. No sé si está Rodolfo ya, pero bueno, voy a compartir pantalla. Claudio, desapareciste. Hay dos Claudio. ¿Me escuchan? Sí, pero Sí. te perdiste. ¿No me ven? Neces- Ahora te veo a ti, pero Sí, no sé me si dio la necesitas ayuda. conexión. Se cayó la conexión. Bueno, Ah, se ya había cayó. estado. Sí, se cayó todo aquí. No, se, se Ya, fue todo. a negro. Pero yo también había estado un poco alejado de los conversatorios porque estoy como empezando a subir la cordillera aquí en la séptima región. Entonces es Ya. un poco complejo el tema de la conectividad. Pero bueno, vamos a ver si Si, lo... si necesitas ayuda, envíame el PowerPoint y yo lo puedo poner en caso de que se caiga. Creo que no tengo permitido todavía compartir como entré de nuevo.
Ah, perdón, ya. Entonces tengo que permitirte. Claudio. Ah, pero el otro Claudio. Hay dos Hay dos. Claudios. Ya, entonces el otro Claudio te voy a permitir. Ya, ahí está. Ya, a ver. Dos Claudios con... Ahí está, ahí está. Ahí se está viendo. Sí, sí. Ya. Bueno, entonces, como comentaba anteriormente, desde el punto de vista del método Hoover, los signos representan la disposición interna del ser humano. Eh, Esta fotito que está aquí ahora la vamos a seguir ocupando. Quiero que la tengan ahí presente. Eh, la banda zodiacal que nosotros ocupamos y bueno, y que es la que se ocupa en general es la banda tropical, o sea, que se construye a partir de los puntos de los trópicos, que definen los puntos equinocciales y los puntos de solsticio. Entonces es una banda que acompaña a la Tierra en su viaje alrededor del Sol. Siempre está en la misma posición con respecto a las estaciones y los equinoccios porque se construye a partir de ahí. Eso vendría siendo la cruz cardinal, ¿no? Los signos cardinales, Aries, Libra, serían los puntos equinocciales y los puntos Aries, perdón, Cáncer, Capricornio serían los puntos de solsticio. Entonces es una banda que siempre está en la misma posición en la Tierra, acompañando a la Tierra en su viaje alrededor del Sol. Entonces lo primero que me gustaría indicar es la diferencia que hay entre los signos y las constelaciones del zodiaco, que no es lo mismo. Entonces, aquí está la, la banda zodiacal de los trópicos, ¿no es cierto? En el punto en el que está hoy día, que es más o menos, ¿no? Ahí los cálculos difieren, pero más o menos pasando de la constelación de Piscis, que sería esta, hacia la constelación de Acuario. En esa transición Perdón, está... Claudio, no se ve esa ¿sí? imagen. Estás con la primera únicamente. Ah, no cambió. No cambió, porque yo estoy viendo que estás hablando de la segunda. Sí, no cambió a la segunda diapositiva. Em, Perdón, hola. Hola. Eh, Me Ahora parece que arriba. ¡Ay, cambió! Ah, ya. sí, sí, ahí sí, cambió. lo Entonces, que pasa es que, claro, cuando hago la presentación en pantalla completa, se queda en la primera. Y aquí eh, se ve perdón, vamos a poner ahí Ahí. se ve un poco más grande. Ahora sí Entonces, podemos ver la relación. claro, esta es la imagen de los signos zodiacales que tienen que ver con los trópicos, ¿no? Y que a su vez los trópicos tienen que ver con el eje de inclinación que tiene la Tierra y cómo están dispuestos ahora en este momento con las constelaciones del zodiaco, que esas sí están fijas, bueno, no están fijas porque se está moviendo, pero se mueven mucho más lento. Entonces, pero sí se van moviendo, las estrellas sí se mueven, muy poquito a poquito, pero sí se mueven. En cambio, la banda tropical del zodiaco, esa va siempre acompañando a la Tierra en la misma posición, ¿no? Porque tiene que ver con las estaciones. Entonces, en este momento el punto vernal, o sea,
el punto donde está el paso de Piscis a Aries o de Aries a Piscis, depende de si es sentido horario o antihorario, está pasando desde la constelación de Piscis a la constelación de Acuario. Por eso, eso tiene que ver con las eras, ¿no? Por eso se está hablando de que estamos entrando en la era de Acuario, qué sé yo, ese es el punto vernal. Entonces, eso significa que toda la banda zodiacal tropical está ahora eh, coordinándose con este punto de las constelaciones. Aquí. Entonces, eh, una de las diferencias que tiene las constelaciones con los signos es que los signos siempre tienen 30 grados, ¿no? A partir de los puntos equinocciales y de solsticio se dividen en tres, como el eje de los solsticios y equinoccios están a 90 grados, si dividimos en tres, cada parte tiene 30 grados, perdón. En cambio, las constelaciones difieren en tamaño y, y difieren también en el tiempo también, ¿no es cierto? En los cuales el Sol pasa por la constelación. Por ejemplo, la constelación de Piscis es muy larga. Y la constelación de Aries, que es el carnero que está acá abajo, es muy cortita. Entonces el Sol demora distintos tiempos en las constelaciones, no así en los signos, que demora siempre los 30 grados que tiene cada signo. Lo mismo pasa, por ejemplo, si vamos al otro lado, aquí está la constelación de Virgo, que es muy larga, con respecto, por ejemplo, a la de Libra, que es cortita. Otra cosa que pasa con las constelaciones es que no abarcan, hay pedacitos en los cuales no hay constelación. Entonces, por ejemplo, entre Sagitario y Escorpio, por ejemplo, de las constelaciones, aquí entra un poquito la constelación de Ofiuco, aquí como que estaría la pierna de Ofiuco. Entonces hay una serie de discusiones, ¿no? Con respecto a las constelaciones que no tienen que ver con los signos, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Y el punto vernal, ¿no es cierto? El punto de primavera u otoño, dependiendo del hemisferio en que esté, que es Aries Piscis, se va a ir moviendo muy lentamente. Ese siglo demora muchos años. El siglo largo es 26.000 y tantos años. Entonces, pero se va a ir moviendo y va a ir avanzando por Acuario y después va a entrar en Capricornio y Sagitario, qué sé yo, ¿no? Está en sentido retrógrado, ¿no? Va al revés que el movimiento aparente del Sol. Entonces, eso es una cosa, ¿no? Que hay que tenerla muy clara cuando hablamos de los signos, que no son lo mismo que las constelaciones. Voy a recordar ahora lo que representa en el nivel de, eh, del horóscopo la banda zodiacal, ¿no es cierto? Que estaría aquí, la banda de los signos, y que habíamos dicho ya que es la disposición interna de cada uno, ¿no? Del ser humano. Entonces, los planetas, como ya lo explicaron en la presentación de los planetas, son las funciones psíquicas que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Llámese Mercurio, el pensamiento analítico, o Venus, la asimilación, qué sé yo, ahí cada planeta tiene su definición y cada planeta está en un signo. Entonces, ese signo le va a dar una especie de colorcillo al planeta, ¿no? Pero ese colorcillo viene con nosotros al nacer. Es una cosa que tenemos adentro. Yo la llamo determinación interna en contraposición a lo que son las casas, que vendría siendo la determinación externa, ¿no? Lo social, lo económico, el clima, qué sé yo. En cambio, los signos eh, es una cosa que ya traemos como disposición interna al nacer.
Parece que se pegó de nuevo. Parece que se pegó. Pucha. Bueno, un misterio de lo que nos quiere hablar después. Ahí, mm, ¿qué hacemos? Mm, Bueno, si surge alguna pregunta, quizás se pueda responder sobre lo que Claudio ha dicho. Esperemos que aparezca. Mientras tanto, Ya, estaba entretenido, Claudio. estaba muy entretenido. Sí, Sí, sabes, yo quería comentar mientras vuelve Claudio sí. que, que las Ahí sí. constelaciones, ahí vuelves ya, Ah, ya. Ya, Ahí dale, Ariel. volvió. volviste, Está más volviste. bajito. Sí, es que Dale, Estábamos rellenando. No, dale, Ariel, no, dale, Mientras- voy a... ahora no puedo activar la cámara, pero a ver, voy a ver si puedo compartir. ya. Tampoco puedo. Ah, tenés No que darme pasa, permiso ahora, ¿no? Te dejé de nuevo como anfitrión. mejor, Claudio, que no compartas la cámara, o sea, que no pongas la cámara para que tengas mejor Ya. conexión. Ah, ya. Sí. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque siempre en las presentaciones que hago tengo la idea de priorizar la conversación. Entonces, la disposición interna tiene que ver con esta idea de que la humanidad va como dándole memoria a los signos. En los signos se va almacenando la experiencia humana en general, en las 12, en los 12 signos con sus respectivos temas, ¿no? Pero es esta idea, ¿no es cierto?, de que en las sucesivas encarnaciones nosotros vamos alimentando la memoria de los signos. Creo que Michael Hoover hablaba de que los signos se van actualizando, no sé, una cierta cantidad de años. Son varios años, como un siglo más o menos, 100 años, no sé, por ahí, pero que se van actualizando, ¿no? O sea, no es lo mismo la cantidad de experiencias que hubo en el año 1000, por ejemplo, que ahora en el 2000. Ahí se, se van acumulando ahí en la experiencia humana. Entonces, cada carta que va avanzando en el tiempo también tiene más experiencias acumuladas y la disposición interna, ¿no es cierto? Tiene más, por decirlo así, constelaciones, ¿no? Como la idea de las constelaciones familiares, hacia atrás. Entonces la disposición interna tiene que ver con eso, con la acumulación de experiencias humanas que se produce en la banda cerebral. Eh, Otra de las cosas que tiene el método Hoover con respecto a los signos son las fronteras de los signos y las grietas cósmicas que le dicen. Y la grieta cósmica como más grande sería la de Aries Piscis. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa división del zodiaco tropical, el paso de un signo a otro no es algo así como paso a uno al tiro, sino que hay un, por decirlo así, voy a ocupar a lo mejor palabras un poco técnicas de la matemática, pero la matemática tiene la idea de las asíntotas, que son dos como líneas que siempre
van al lado y pueden ir hasta el infinito, pero nunca se tocan. Entonces, se les dice grietas cósmicas porque por ahí entra un pedacito del universo, de las estrellas, por decirlo así. Entonces, por ahí sí, a lo mejor vendría alguna influencia de las constelaciones, tal vez no específicamente de las constelaciones del zodiaco, ¿no es cierto? Como explicaba que por ahí se meten algunas, pero ahí hay una entrada digamos, desde la galaxia, ¿no? Tiene que ver ya con eh, la banda tropical de los equinoccios y solsticios, sino que ahí ya hay influencia de más allá, ¿no? En las grietas, cuando se pasa de un signo a otro. Eso se le dice cuando están los planetas ahí, se le dice planetas en frontera de signos y tienen un tratamiento especial, ¿no? Entonces, cuando están en esa zona, es como que tuvieran la misión de sintetizar un poco los dos signos y eventualmente recibir este, influencia desde más allá de la banda zodiacal. Otra cosa interesante del método Huber es que establece en los signos los temperamentos del yo y del tú. En los puntos equinocciales, ¿no es cierto?, de Aries, Piscis y Libra, Virgo, eh, está la línea de ascendente-descendente en las casas, pero en los signos se les dice que está como en la parte izquierda de los signos, como anunciada con reposo, la influencia más grande del yo, y en la parte derecha de los signos estaría la influencia más notoria desde el punto de vista del tú. No sé, cada signo después se le asocia, ¿no es cierto?, con respecto a su temperamento, un- una tendencia más hacia el yo y otra más hacia el tú. Entonces, dependiendo si el planeta está en un signo de agua tierra, o sea, de aire a tierra, serían los del tú, o de agua, fuego, que serían los del yo. Em, Ahora voy a referirme un poco a la técnica del punto de la edad, que es una técnica específica del método Huber, y cómo trabajamos cuando se pasa de un signo a otro. Entonces, eh, básicamente el punto de la edad es una técnica de tiempo, ¿no? Que empieza en el ascendente cuando nacemos y se va moviendo en sentido directo por las casas a una velocidad de 6 años por casa. Entonces, como va pasando por las casas, también va pasando por los signos. Y cuando el punto de la edad, el cambio de signo, ¿no es cierto? Hay un cambio también de la disposición interna de la conciencia de la persona, ¿no? Vamos evolucionando a través de la vida en esos cambios de temperamento que son los signos. Ahora, cada uno va a tener esa banda zodiacal en una disposición única, ¿no? No necesariamente el ascendente va a coincidir con el punto entre Aries y Piscis. Puede que ¿no es cierto?, el ascendente esté en cualquier parte del zodiaco. Pero entonces, el punto de la edad, por ejemplo, si alguien tiene ascendente, qué sé yo, Sagitario, el punto de la edad luego va a pasar a Capricornio, a Acuario, y va a ir barriendo los signos, ¿no es cierto?, desde Sagitario. Entonces, el desarrollo del temperamento de una persona va a tener que ver con esa disposición que tenga, ¿no? Con ese engranaje entre casa y signo. Entonces, cuando eh, muy en general, cuando por ejemplo se pasa de un signo de fuego a uno de tierra, la conciencia un poco experimenta un poco como un freno, ¿no? Toda la intuición que se pudo haber tenido en los signos de fuego ahora como que tiene que establecerse, decantar
y muchas veces se siente como que las cosas pararan, ¿no? Como que algo se detuvo. Luego cuando se entra a los signos de aire, como que la cosa empieza a tomar movimiento de nuevo porque los signos de fuego y de aire son los signos del yang, ¿no es cierto? Más extrovertidos, y los signos de tierra-agua son los más introvertidos. Y luego se entra, ¿no es cierto?, en la fase más emocional de los signos de agua, eh, son más introspectivos, ¿no es cierto? Bueno, estamos más interesados a lo mejor en el mundo interior. Todo eso va a depender también de qué punto de la casa estemos transitando, pero a modo general un poco así. Y el paso de los signos de agua a los signos de fuego es también un poco duro, ¿no? O sea, la imagen siempre que se me viene a la mente es cuando hierve el agua, ¿no? Cuando el agua se topa con el fuego, como que saltan chispas, ¿no? Como que suceden cosas. Entonces, desde la pasividad que podría tener un signo de agua, se pasa a uno de fuego y vienen las intuiciones de nuevo y el movimiento interno, ¿no? Sobre todo de epifanía, ¿no? De Satori. Se le dice en Japón también a eso. Y así vamos recorriendo eh, 3 veces ese siglo, ¿no? Porque son 3 veces que se repite el ciclo de temperamento a lo largo de la vida. Obviamente que podemos vivir más de 72 años, que sería la cantidad de años que serían las 12 casas por 6 años, 72. Pero volvemos a revisitar esas 3 primeras casas de una forma, ¿no es cierto?, distinta, porque ya está la experiencia de toda la vida. Y bueno, eso era lo que quería compartir yo con respecto a la mirada de los signos desde el punto de vista del método Huber. Creo que eh, lo que me gustaría que sí que recuerden harto es esto de la diferencia entre signos y constelaciones. Y tal vez podríamos empezar la conversación con ese tema, que es bastante interesante y que igual desata unas polémicas ahí eh, muchas veces son malos entendidos con este concepto en específico, entre la diferencia entre signos y constelaciones. Así que bueno, dejo la palabra abierta para que empecemos a conversar, para que la gente que tenga que irse también a las 9 tenga su momento y pueda hacer sus preguntas. Así que dejo el micrófono a disposición. Gracias, Claudio. Pero Irene justamente quería comentar algo respecto de ese tema, me da la impresión, justo cuando te fuiste, Claudio. A lo mejor puede partir la conversación. Estoy Así, compartiendo pantalla todavía, ¿no? no, ya Ah, no. ya, vale, No, ya no. ya. Sí, en relación al tema signos, constelaciones, que como decía Claudio, a veces es un tema tan polémico y, y que da como un descrédito a los que quieren bajarle el perfil a la astrología a veces, ¿no? Y nada, pues señalar eso, que por qué fue siempre tan importante para los antiguos el paso del Sol por 12 constelaciones en realidad, porque son muchas más, ¿no es cierto? Como 88 creo que hay en total. Entonces recordar eso, ¿no? Que el Sol no pasa por todas las constelaciones, visto desde la Tierra, obviamente, ¿no? Sí, Claudio. Entonces Claro, el Sol pasa, visto desde la Tierra, lo que se observó desde la antigüedad, que lo hemos conversado en otras veces, en este aparente giro solo por 12 zonas del cielo, digamos, ¿no? Entonces el carnero, el toro, dado los nombres de las constelaciones, que los signos serían Aries, Tauro, después los gemelos, que es Géminis, etc. Entonces esa es una precisión, a mí me parece, importante, ¿no? Como observación de dónde surge todo esto.
Eso, que el Sol no pasa por todas, no pasa por Orión, no pasa por Andrómeda, visto desde la Tierra. Por eso estas son tan importantes. Eso. Claro, el Sol barre creo que más o menos 5 grados, más o menos dependiendo de la inclinación, ¿no es cierto?, de la Tierra, que tiene un movimiento un poco, que creo que se llama nutación, que como que va bamboleando el Ujú. eje de la Tierra. Entonces, más o menos 5 grados, y en esos 5 grados alcanza a barrer esas constelaciones del zodiaco, ¿no? Y un poquito que están ahí, algunas que se meten ahí, pero que, claro, por algo los antiguos se fijaron en esas constelaciones y no en otras. Ujú. Claudio, yo ¿Sí? escuché algo, no sé si lo escuché bien o no, pero tú dijiste que las constelaciones y la banda zodiacal, o sea, mi pregunta es, ¿las constelaciones o la banda zodiacal son las que almacenan experiencias de la humanidad, como así como No, eso, como claro, o totalmente mal todo? no, está, sí, eso es. No, desde el punto de vista del método Hubble los signos, ¿no? Los signos del zodiaco que tienen que ver con los puntos equinocciales y de solsticio. Ahora, yo no he investigado, por ejemplo, astrología védica que ocupa sí, las constelaciones, pero me imagino que sí. Me imagino que ahí también hay algo ¿cierto?, que se almacena, pero que ya tiene que ver con algo galáctico, por decirlo así, no solamente de la Tierra, ¿no? Como Oye, eso que decía, sí, que las constelaciones, tal vez hay una cosita que a lo mejor puede ayudar, es que, porque la Sonia dijo la banda zodiacal, las constelaciones, bueno, un enredo, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que ambas se les llama banda zodiacal, a las mm, constelaciones y a los signos. Pero cuando hablamos de los signos, hablamos de la eclíptica, normalmente que es como o la proyección, digamos, desde la Tierra, como que está alrededor. Entonces, en todos los textos, incluso los de Hoover, muchas veces uno se confunde de qué está hablando realmente, ¿no? Mm. Pero cuando hablamos de los signos zodiacales asociados a la carta, tiene que ver justamente con em, con lo que se le suele llamar la eclíptica, ¿no? ¿Estoy bien, Claudio? ¿O me enredé de nuevo? sí, sí, o sea, lo que pasa es que la eclíptica se aplica a los dos bandas también, Eso pues, a estaba la pensando que banda de sí. signos y a la banda de constelaciones, ¿no? Sí, Porque el Sol pasa por los dos, ¿no? No sí. es que pase por uno y por el otro, pero claro, los Mm. signos es lo que se diferencia de las constelaciones. Ahora, la banda zodiacal hace referencia al zodiaco, ¿no? Con esto de que hay animales y personas en- como imaginados desde, Mm. como uniendo las estrellas, ¿no es cierto? De ahí nace esto de la banda zodiacal, que después se pasa a los signos y, por ejemplo, la escuela Hoover tiene su simbología, ¿no? Es muy interesante también eso de la simbología de los signos, porque, por ejemplo, Sagitario es un centauro que está con el arco y la flecha en la constelación, ¿no? Pero en el signo después pasa a ser el arquero y en el método Hoover, por ejemplo, ya es la flecha nomás. Entonces, Mm. esa evolución también es muy interesante de investigar porque te da muchas luces de lo que abarca el signo, ¿no? Pero Mm. sí, es un poco enredado el tema, pero son los signos y las constelaciones lo distinto, porque los dos son bandas zodiacales. Es que hay un tema histórico ahí también que no hay que Claro, perder de vista y que tiene que ver con la evolución del ser humano, ¿no? Entonces, llega un momento en la historia donde se hace una separación entre lo que son las constelaciones, como las estrellas fijas, que normalmente ese es el nombre que se les da, ¿no? El fondo de estrellas fijas, porque se creía que no se movían. Y Claudio nos explica que no, se están moviendo, ¿no? Eso se descubre después. Y se mueven muy lentamente, ¿no?
les toma 26.000 años aproximadamente, ¿no es cierto?, en ese movimiento de dar la vuelta completa. 2.160 años por cada constelación, dividida. Bueno, ese también es un lío, pero bueno, sin entrar en eso, entonces hay un momento donde se toma esa decisión, que es un poco antes del año cero, ¿no es cierto?, de Cristo, es un poquito antes, si es que no recuerdo mal o bien, donde se especifica que para la astrología se van a utilizar, ¿no es cierto?, los signos zodiacales como algo fijo, que es lo que nos decía Claudio, y que eso es a partir del punto vernal. Y la palabra vernal tiene que ver con la primavera, porque esto está hecho en hemisferio norte. Por lo tanto, el punto, ¿no es cierto?, donde el día y la noche son igual longitud y el sol va en ascenso, ese punto específico, cuando ocurre astronómicamente, es el punto de partida para los signos zodiacales, ¿no es cierto?, que son los que nosotros usamos como referencia. No solamente nosotros, ojo, la astrología en general usa como referencia eso. Y respecto de las constelaciones, hay algunas metodologías que usan las constelaciones, pero le da un significado diferente al que nosotros le damos en el método Jover. Entonces, ahí hay un lío que se arma muchas veces por el tema del lenguaje, de las palabras, ¿no? Banda zodiacal, las dos son bandas zodiacales, ¿no? Pero unas se refieren a las estrellas fijas, las constelaciones, y otras se refieren a esta banda, ¿no es cierto?, que podría ser, que según lo que dice la Louise Huber, por ejemplo, sería como el aura de la Tierra. Y ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de la acumulación de conocimiento, pero como arquetipo tampoco es exclusivo del método Huber, ¿no? Como acumulador de conocimiento. Sí, ¿No? hay un tema ahí también cuando este señor Van Halen descubre las líneas magnéticas como, que rodean la Tierra. Muchos tendrían a pensar de que la banda del zodiaco, ¿no es cierto? O sea, los signos están coordinados con esas bandas Van Halen, ¿no? Con las líneas magnéticas de la Tierra, que tenían que ver con eso. Y creo que hace mucho sentido, ¿no? Como algo que recubre la Tierra y que está ahí como energizando, ¿no? Y cuidándola también. Las bandas Van Halen son las que nos cuidan de las tormentas solares, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Hay el espacio, digamos, que rodea la Tierra y que rodea, bueno, todo el universo, es bastante hostil. Y las líneas Van Halen como que nos salvan un poco de la radiación del espacio. Entonces, Ya. pero mucha gente tendió a pensar de que los signos estaban como emparentados con las líneas Van Halen. Ah, ok. No sabía eso. Mm. Cosa interesante que uno aprende. Sí, sí. Bueno, y ahí viene la interpretación que tiene que ver con que eh, un planeta, ¿no es cierto? La banda, los signos zodiacales, ¿no es cierto?, funcionan como un filtro para los planetas y su influencia sobre nosotros, sobre los humanos, ¿no? Pero si se trabajara con las constelaciones, sería diferente, porque las constelaciones están mucho más allá del sistema planetario, del sistema solar, ¿no? Entonces eso hace una gran diferencia de cómo interpretar. Mm. Y yo creo que eso es lo fundamental, porque ahí hay como una serie de cosillas, montonera de cosillas que de repente son medias complicadas. Esto de las bandas magnéticas no tenía idea. Pero pueden Mm. haber muchas cosas más, seguramente, ¿no? Pero Sí, una claro, cosa, también está la idea de la noósfera, por ejemplo, de que esta como sí, capa de la Tierra, así como hasta la atmósfera, la troposfera, qué sé yo, la ionosfera,
estaría la noósfera, que sería como la capa psíquica de la Tierra, que también me hace mucho sentido, ¿no es cierto?, que tenga que ver con los signos, Sí, porque es como a donde está, por decirlo así, la mente de la Tierra, es donde, sí, donde bajan todas las... Pasa mucho, ¿no es cierto?, que de repente dos personas tienen la misma idea en lugares distintos de la Tierra. Y eso, según esta teoría, tiene que ver con la noósfera, ¿no? De que de repente bajan cosas y lo pesca mucha gente que no se conoce y ni siquiera habla el mismo idioma, qué sé yo. Pero ha sucedido mucho eso, como, ¿no es cierto?, que muchas personas bajan la información paralelamente. Eh, y yo sí. creo que tiene que ver también con los signos, ¿no? Con esto, la idea de que algo que está acompañando a la Tierra en su movimiento alrededor del Sol, que funciona como almacén, ¿no?, de las experiencias. Sí. Bueno, y también, por supuesto, está el tema de Jung, ¿no? El junguiano, que es Mm, el tema de los arquetipos y del inconsciente colectivo, que la imagen que da Michael Huber respecto de eso es como, y que la toma de Jung, que tiene que ver con el iceberg, ¿no es cierto? Y que al fondo del mar todo se une. Esto sería lo mismo, pero al revés, ¿no? Digamos de que todo se une alrededor de la Tierra, como esta suerte de aura, o definitivamente el inconsciente colectivo, donde están reunidas todas las experiencias y todos los pensamientos. Particularmente es como el cuerpo mental de la Tierra, ¿no? El cuerpo psíquico claro. o la psique o el alma de la Tierra, una cosa así. Si miramos también la Tierra orgánicamente, ¿no? Como un ser vivo. Y entonces nosotros extraemos esa información de ese lugar. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ah, Adriana levantó la mano, ¿no? Sí, buenas noches, Ah, Claudio, de gracias. veras, Ariadna. Ariadna, sí, Sí, perdón. gracias. Quería, ¿me pueden hablar un poquito de los planetas en frontera de signos? Hay un orbe para considerarlo. Y también Sí, si hay sí, diferencia entre si está antes o está después. sí, también, sí, ¿no? El orbe, un grado antes y un grado después, se consideran en frontera de signo. O sea, todos los planetas que están en el grado 29 de algún signo o en el grado cero se consideran en frontera de signo. Ese es el orbe para estas fronteras. Y claro, cuando está en el grado 29 de algún signo, eh, se considera que está como, por decirlo así, anhelando la energía del otro signo, ¿no? Está en el signo anterior, pero ya está como queriendo ser parte del otro. Y cuando pasa al grado cero, ya como que tiene más influencia del otro. Pero como está ahí en esa influencia que está más allá de la banda zodiacal, se considera como un potencial creativo, ¿no? Ya que la función del planeta se podría recrear un poco, ¿no? Habría un trabajo ahí creativo de cómo usar esa función, dependiendo del planeta, ¿no? Por ejemplo, Mercurio, en una frontera de signos, eh, tener la tarea un poco de tú tener tu propia visión de lo que sería Mercurio, ¿no? La función que cumple Mercurio. Ahora y habría que ver cuáles son los dos signos que estarían implicados en la frontera para poder hacer una síntesis ahí, ¿no? Como tener un material para hacer ese trabajo de creación, ¿no? Es un poco un trabajo artístico, ¿no? Como crear algo. Esto es un poco la interpretación que se da eh, de los planetas en frontera de signos. Y lo otro es que como
están ahí, son planetas que más bien son de disposición interna de lo interno, ¿no? Como son más para adentro, o sea, dependiendo del sistema de casas, pero me refiero a que tienen poca energía para, para trabajar hacia afuera. Ahora, como tienen la posibilidad de crear algo nuevo, esa energía está en potencia igual, ¿no? Eso, lo que puede salir de ahí puede resultar en la fisión del átomo, ¿no? Como que por ahí podría salir mucha energía, pero en principio no se le da mucha energía. Esto es un poco técnico con respecto al método Hubble, pero mientras más cerca de una frontera de signos, menos combustible tiene el signo. Es como un poco la imagen que se da cuando se hace el curso, ¿no? No sé si te respondo a la pregunta. De todas maneras, a lo mejor, Claudio, habría que tal vez agregar de que esto está basado en no solamente en la frontera del signo, sino en la fuerza que tienen distintos lugares del signo, ¿no? Claro, Me refiero que tú lo insinuaste, pero tal vez a lo mejor habría que explicarlo un poquito más, ¿no? El tema, por ejemplo, de que más o menos a mediados del signo, en realidad a los 12 grados o más bien a los 11 grados con 30 y algo minutos, ¿no es cierto? Es el lugar donde el signo se manifiesta con mayor fuerza. Y eso va decayendo a medida que va disminuyendo hacia un lado o hacia el otro. Entonces, cuando llega a la frontera del signo, ya se acabó el combustible, ¿no? Eso dicho de una manera bastante pragmática, digamos. claro. Y como que Bruno Huber en su investigación se va dando cuenta de que en las distintas posiciones del signo y de la casa no es lo mismo. Entonces empieza a probar cosas. Y llega a esto es puro, como por puro ensayo de errores, es como bien pragmático lo que hizo. Entonces se da cuenta de que aplicando la sección áurea, ¿no? Esa, ese- esa sección que se ocupa mucho en el arte, calzaba esto, ¿no? En las casas y en los signos. Entonces la sección áurea del signo estaría en los 11 grados con 30 minutos y no sé cuántos segundos, pero 11 grados con 30 minutos. Entonces ahí estaría, digamos, la mayor, por decirlo así, como ganas de expresarse del signo. Eso es como un Mm. poco como yo lo entiendo, ¿no? Ahí en ese grado, más o menos en el grado 12, es donde el signo más quiere expresarse. Entonces, donde más se tiñe el planeta que está ahí, del signo. Y también lo aplicó a las casas, pero ese otro tema. Pero con los signos pasa eso, ¿no? Pasa eso. Ese es un poco, entonces, va decayendo la curva hacia las fronteras de los signos. Por eso es que en la frontera de signos es la unión de los dos signos que están implicados, porque ahí ninguno de los dos tiene como ganas de expresarse tanto como lo está en el grado 12, ¿no? O por ahí, ¿no? Es como una zona, ¿no? Ese es como un poco el asunto con la curva de intensidad en los signos. Sí. Tal vez se pueda ver también como que cada signo tiene una suerte de exploración, ¿no? De un cierto tipo de energía. Si fuera un color, podríamos creer que en la parte más alta, los 11 grados con 30 es un color bien fuerte, y a medida que va bajando, el color va disminuyendo en intensidad. O sea, lo mismo con el signo siguiente. Pero eso significa entonces que en la parte donde se unen, donde están las líneas asintóticas que decía Claudio, las asíntotas, eh, las líneas van en una curvatura hacia adentro, ¿no? Es decir, este es un signo y este es el otro, y se juntan en el infinito. Entonces, en ese lugar se produce la grieta, por eso se llama grieta, ¿no? Porque queda así. Entonces, en ese lugar, el color, ponte que uno sea rojo y el otro sea azul,
a esa altura es un rojo súper pálido, un rosa súper pálido y un celeste súper pálido. Al unir los dos, da como un lila súper pálido, ¿no? También. Pero ese es como un tercer color, podríamos creer. Entonces no es ni lo uno ni lo otro. Puede ser una suerte de combinación de ambos, pero con las energías muy bajitas, ¿no? Entonces, lo que decía el Claudio, que me parece súper interesante, es justamente el tema de que en ese lugar entonces te conectas con el cosmos. Por eso que él decía algo así como que por ahí se meten, por ahí se podrían meter las constelaciones eventualmente. No solo las constelaciones, sino que el cosmos entero, ¿no? Entonces, eso produce que ese lugar en específico sea un lugar muy interior del ser humano, porque no están las ganas de expresarse, el planeta no tiene ganas de expresarse con la energía de algún signo, no tiene esa fuerza, está un poco pasivo, digamos, pero simultáneamente se está conectando con algo muy, 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 muy profundo, ¿no? Y eso le puede dar una suerte de enorme creatividad, algo que viene, podríamos creer, del espíritu, ¿no? Entonces ese planeta, por un lado, requiere mucho tiempo de desarrollo. No se va a desarrollar cuando tienes 18 años, te va a tomar tiempo, por un lado, y también conciencia, ¿no? Y si lo logra, puede ser algo muy, muy especial, muy creativo, probablemente acercándose a lo artístico, ¿no? Al arte de algún modo, en cualquier área, pero al arte, podría ser un matemático, pero que tuviera una, como una suerte, digamos, de matiz artístico, ¿no? Un arte profundo, ¿no? Algo que te relaciona con el cosmos. ¿Tienes un Sí, a mí, planeta? que cuando dijiste eso de los matemáticos, se me vino a la mente uno que se llama Ramanujan, que es un indio, Sí, hindú, un hindú, que él mismo decía que Shiva le recitaba la matemática al oído. Y los resultados de Ramanujan son bastante locos, ¿no? Y como que la comunidad matemática siempre quedaba plop, porque decía, ¿cómo llegó a eso? Tenía una onda con los números así muy, muy, muy especial. Pero claro, como que tiendo a pensar de que tenía Mercurio en frontera de signo o algo así. Como esa es como la idea, como que te soplan los dioses en el oído. te soplan los dioses en el oído. Pero ahí hay que tener el oído entrenado Hay que para escuchar, escuchar. claro. Hay que escuchar, claro. Ahí hay una Y cosa, para ¿no? escuchar ahí está el desarrollo. Uno demora tiempo en escuchar. Sí, sí. ¿Alguien tiene, Ariadna, tú tienes algún planeta por ahí? Fíjate, lo estoy preguntando más que nada porque tengo un hijo que tiene el sol, pero no son dos, no es un grado, es en el grado 2758 de Piscis. 28. Mm. Todavía no está. Está débil Todavía por no signo, está, pero no está en frontera. El tema de la ya, frontera es bien preciso en cuanto tiene a que ser un función. grado, ¿no? Sí, sí. Ahí hay Y ya, debilidad, entonces está en un signo y hay debilidad de fuerza, digamos. Mm. ya. No, y yo tengo a Venus también en 2724 de Escorpio, pero no llegan, o sea, está viendo por esos dos cosas. Sí, Yo Pero, tengo dos planetas en frontera de signo. Yo, la María de Los Ángeles. sí, no Tengo te dos escucho. planetas, tengo dos planetas en frontera. Tú lo sabes. Uno es ¿Cuál? Marte, cero, entre grado cero, no sé si está en Cáncer o está en Leo, pero ahí está. El planeta es Marte. Y después tengo a Saturno en grado 29 en Capricornio. Claro, si es grado cero está en Leo. Está en Leo, Está en Leo, allá. claro. perdón, y Hay ya va, Sí. sigo yo mirando. Júpiter, que tengo, o sea, ese también tenemos Júpiter en el grado 1
1,08. O sea, es así como que, no Casi, sé. casi. Ese, ese está más cerca, ese podría ser. Ese Sí. podría ser porque, claro, según la hora a lo mejor pasa al grado cero. Depende del planeta, si es más lento a lo mejor no, pero podría ser. Por ahí sí. 1,08 de Géminis. ¿Te imaginas? ¿Qué planeta sería ese? Júpiter. Júpiter. Ya, no, claro, difícil, es más lento. Pero no sé, si una diferencia de media hora en la hora de nacimiento podría ser que caiga en el grado cero, dependiendo si está en qué fase si está directo, retrógrado o entre medio, ¿no? Porque ahí hay diferencias de velocidad de los planetas, pero podría ser, ese podría ser. Sí, gracias. Sí, yo siempre me pregunté cómo se manifiesta realmente Mm. en lo común, ¿no? Me refiero de que sin ser el matemático hindú del que tú hablas, Claudia. Mm, ¿Cómo sí. funciona en lo común, ¿no? Porque yo siempre tenía la idea, porque como los signos, según Huber, tienen que ver con la genética, con lo hereditario, tiene que ver de alguna manera con algo, digo yo, no sé, yo lo planteo nomás, que tiene que ver con algo que yo recibo. Entonces yo recibo una cierta energía, ¿no? Pero cuando no la recibo, no tengo modelo, no tengo un modelo interno de cómo funciona ese planeta. Y eso significa de que durante un tiempo de mi vida, o más o menos largo o corto, dependiendo de mi madurez, de mi conciencia, ¿no? No estoy hablando de edad, sino que estoy hablando más bien de cómo va transcurriendo mi vida y las cosas que me pasan, ¿no? Las experiencias. Entonces podríamos creer que yo puedo divagar un poco con ese planeta, es decir, no saber muy bien cómo usarlo, porque no tengo un modelo. Un modelo, digamos, que yo diga, este planeta internamente, un modelo interno. Este planeta lo puedo usar de tal o cual manera. Puede funcionar como un poco automáticamente. Yo puedo, bueno, eso, ¿no? Y con el tiempo yo puedo tener mi propia idea de cómo funcionar con ese planeta. Suponemos, esperemos, o no. Porque Yo hay un tengo tema, a, ¿sí? yo tengo a Saturno en frontera de signo a 0 grados en Leo. Y siempre me he estado dando vuelta cómo funciona ese Saturno. Pero la diferencia es que yo lo tengo cercano a la siguiente cúspide, o sea, está en estrés. Entonces me da la impresión que mi Saturno como que aprendió del entorno o cree que así funciona, así debería funcionar. Entonces, para mí es como un descubrir, creo que es como que tengo que descubrir cómo sería mi Saturno internamente, ¿no es cierto? Algo así. Es la presión del Quizá, entorno. claro, Ah. ¿cómo sería sin esa presión? Eso me pregunto, ¿cómo funcionaría si no tuviera esa presión? Mm. Sí, creo que eso es súper interesante lo que dijiste, que es justamente que aparte de que el planeta esté en ese lugar específico por signo, ¿cómo está por casa? Mm. Porque, porque ¿cómo es? El planeta en el signo es el comportamiento innato y el planeta en la casa es el comportamiento adquirido. Bien, Por lo tanto, aprendido. en el caso de la Patricia, su Saturno se comporta según le enseñaron en su casa. Iba a decir otra Ujú. cosa, pero me la voy a guardar. Porque está muy presionado, digo, ¿no? Está en el lugar donde ella dice, está muy presionado. Pero cuando un planeta está, que tiene muy poca energía por signo, está muy presionado por casa, hace un tremendo esfuerzo
por ocuparse de lo que le piden que haga. Y en ese tremendo esfuerzo puede no poner atención en sobre lo que a ella le pasa internamente. Mm, Y no pone mm, atención porque no tiene tiempo de poner atención, porque está muy presionado, ¿no? Entonces, un sí. planeta que esté menos presionado, no necesariamente en un lugar de por casa sin presión alguna, sino que esté, por ejemplo, no sé, en la zona fija, pero al principio de la zona fija, lugares así, que no tienen tanta presión, cómo funcionan, ¿no? Ujú, Y yo ahí tengo la idea de que funciona sin ese modelo. Entonces no sabe qué partido mm, tomar, para dónde ir, ¿no? mm, mm, Porque no tiene presión del entorno, no tiene mucha presión del entorno para que actúe de una cierta manera, y por el otro lado no sabe, no tiene modelo interno, entonces ¿cómo me muevo? mm. Ok. Mm, Y cuando va dándose cuenta de lo que significa, lo puede utilizar bien, ¿no? Pero si está en un lugar con mucha presión del entorno, le puede costar mucho. Entonces habría que ver, por ejemplo, en el caso de Ángeles, sus planetas, en qué posición por casa están. Pero quizás ella no tiene ese conocimiento de decir en qué lugar por casa está, ¿no? Mm. Sí, ahí, por lo menos en el caso de la Patricia, creo que es importante también ver la tensión de desarrollo signo casa, Mm. para ver cómo fue esa presión, ¿no? Cómo fue ese diálogo. ¿Qué hay ahí? No sé en qué casa fue, porque dijo zona de estrés, pero no dijo en qué casa. Casa 6. Casa 6. O sea, va a la casa 6. Está en la casa 5. En la casa 5. eh, Ah, ya, pues entonces fuego. Igual, claro, interesante. Claro, ahí sí, mutable fijo es el asunto, pero claro. en Mutable términos fijo. de comportamiento más o menos es lo mismo, ¿no? Fuego, entonces como lo exterior estaría más o menos en concordancia. El carácter de lo que se pide y de la disposición interna coincide, entonces, claro, Pero está en estrés, yendo a la casa claro, 6. Entonces la casa sí, 6 es una casa de tierra y sí, está en pues, eso sí, estrés ahí. Entonces, normalmente cuando está en un estrés tan fuerte, la casa siguiente le va a pedir mucho que vaya a la casa 6, es decir, que se ocupe de Claro. cuestiones de la tierra, terrenales, ¿no? Que se ocupe de su salud, que se ocupe de su trabajo, que se ocupe, digamos, de los aspectos materiales que significa estar en esos lugares, ¿no? Mm, Y ella no quiere estar en la casa 5. Normalmente cuando estás en estrés, una de las cosas que te produce es que no tienes ganas de estar en la casa anterior o la casa que también estás, claro. ¿no? Quieres salir Sí, de pues ahí, quieres ir a... por eso me remitía al fijo mutable, pues, porque claro, mm, con la casa 6 es la mutable, pues, entonces esa tensión es la que fijo produce mutable. más problemas. Claro, 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 lo mutable le produce problemas. Y es alta la tensión, po, aunque a lo fijo no le gusta lo mutable. ¿O me Sí, equivoco? Mm, sí. mm, Entonces habría que ver lo que pasa con las enfermedades de la Patricia, las enfermedades pequeñas. Claro, claro. cómo somatiza, Sí, como cómo un poco, somatiza, a eso me refería, por eso Ujú, que son enfermedades pequeñas, no ujú, necesariamente. Sí, mm, sí. Entonces, de alguna manera tiene que, eh, porque el Saturno debe ser uno de los, un planeta difícil de tener en una grieta, ¿no? Porque Saturno es tan, digamos, representa la corporalidad, ¿no? mm, Probablemente a la Ángeles también le pasa algo similar, porque ella decía que tenía a Saturno también en grado 29 o cero, no me acuerdo. Mira, Marte en el grado cero en la casa 1 y
Saturno en el grado 29 en casa 7. Claro. Y ella tiene, quiero decir, a Saturno y Marte, lo acabo de mirar en su carta, lo tiene en zona también de presión. No es el mismo tipo de presión que la Patricia, lo tiene en zona cardinal, cercano a a la cúspide de la casa. Entonces también debe sentir una cierta presión. También tiene un modelo externo, quiero decir, ¿no? De cómo funcionar desde, de cómo deben ser las cosas. Normalmente, normalmente cuando hay mucha presión del entorno, particularmente un planeta como Saturno, lo más probable de que haya un deber ser muy instalado. ¿Cómo deben ser las cosas en la casa 7? Supongo. Sí, tal cual. ¿Cuánto se aprende? Impresionante. ¿A ti, Bien. Ariadna, te hace sentido? Sí, sí. Solo que me estoy preguntando, porque este caso de Júpiter, eso no es mío, es de mi hijo, pero ese caso de Júpiter está imagínate tú, en estrés entre la casa 12 y la casa 1. O sea que no sé cómo es el estrés ahí. O sea, digo, eh, eh, bueno, mejor dicho, me lo puedo imaginar, pero creo que es bien complicado, ¿no? O puede que no, porque está tan empujado a hacer, a lo mejor, que no, no sé. Es- Yo creo que a la larga siempre representa un problema. Me refiero a un problema en términos interiores, ¿no? Como un... Ah, viste, la Patricia está leyendo y se está sonriendo, Paula. Disculpa, Ariadna, que la Paula puso un mensaje para la Patricia. Ahí lo tomamos. Lo que pasa que Júpiter a finales un planeta al finales de la 12 hacia la 1 tiene que ver con competitividad, ser competitivo de alguna manera, o sentir que tiene que apresurarse con su yo, mostrarse, ¿no? Mm. Incluso por Júpiter, porque Júpiter es un planeta grande, un planeta gordito. Súper interesante, sí. Ah. Ajá, la Ángeles se tiene que retirar. Bueno, Ángeles, un gusto que hayas estado aquí. Patricia, ¿viste la pregunta que le hicieron, Claudio, a la Patricia? Se le preguntaban por los miedos, ¿no? Ah, Muy bien. Sí. Pero dice, alguno que sienta que viene de otro lugar. ¿Te refieres por esa grieta cósmica, Paula? Por los miedos, temores. Mm. sí. Ya, Mm, creo que se hace referencia, ¿no? Como a Saturno, como los miedos. en el sentido, ¿no? Del limitador, ¿no? Mm. De cómo podría haberte acarreado un miedo en el asunto del trabajo, por ejemplo, como va a la casa 6 ese momento de la vida, ¿no? Cuando está estudiando y tiene que ir a trabajar, tal vez por ahí. O de cuidarse, Mm. ¿no? Como de cuidarse cuando uno es chico, cuidarse el cuerpo, de no caerse, qué sé yo, o no animarse a trepar un árbol por cuidar, por no caerse. ¿No? A lo Mm. mejor por ahí va la pregunta. Pero, Eh, perdón, pero también el tema de que si está en la grieta y Saturno tiene que ver con los límites y tiene que ver con los miedos y temores y qué sé yo, también puede ser, ¿no es cierto?, que es la conexión con el cosmos. Porque ahí sí se pudiese experimentar una conexión con el cosmos, puedes sentir que se ha heredado. Bueno,
ahí puede haber un miedo a lo desconocido también. También puede Claro, haber una suerte, digamos, de sentir que no tiene de dónde agarrarse, Mm, que no tiene, sí, que no tiene, que de repente tiene miedo y dice, y ¿de dónde me agarro? Como una cosa así, ¿no? Se cae por la se grieta. cae por la grieta. Claro, entonces le da Sí. miedo y porque está ese, sí, sí, Bueno, algo yo así. nací con miedo en todo caso. De chica siempre tuve miedo. Pero no de que me pasara algo físicamente, no tanto, quizás sí, pero por ejemplo, si me subía a los árboles, por lo que decías tú, Claudio, ya, sí me caí un montón de veces, pero sí ese miedo a algo, cuando más chiquitita, a lo desconocido, tenía Y mucho miedo a, miedo de hecho cósmico. despertaba llorando, la oscuridad me daba miedo, no podía ir a un lugar desconocido sola porque me da, por ejemplo, ir al baño a una casa de visita, yo no quería ir sola, me Mm, daba miedo porque no lo conocía. mm. Entonces era esa sensación de miedo a algo que no, de chica Intangible, no, ¿ah? intangible. No era tangible, claro. Y yo creo que aún lo tengo. Sí. Mm. Buena, buena observación de la Paula, sí. Sí, súper. Mm. Sigue diciendo cosas, a ver, ¿qué dice? me pregunta por la Cuéntame, ¿Cómo casa anda tu 12. Alexandra. casa 12? Sí, Bueno, sí, yo pensé en eso está muy también. activa mi casa 2. Sí, pero justamente porque esto está a finales de las 5, estresa a las 6, y no hay Mm, que perder de vista que las 6 y las 12 también están conectadas, ¿no? sí, Hay una conexión entre ambos lugares. en el eje. Mm. Sí. Y perdón, y el signo era Leo, dijiste. Sí, Sí, Mm. sí. Y en la casa 12 tengo a mi luna, que es mi planeta más fuerte y conecta con casi toda la carta. Eh, claro, pero hay un tema ahí, pero tu luna está al final de la 12, camino a la 1. Ah, claro. Eh, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que Sí. Saturno en la 12, tiendo a creer que se comporta un poco como Saturno en la grieta, en alguna grieta. Mm, mm, Entonces, no es tanto que en la casa 12, porque la casa 12 con la luna no es lo mismo. La luna mm, puede no sentir miedo por estar en la casa 12, puede sentirse sola, querer estar en el mundo, ¿no? Con las personas, pero no necesariamente tener miedo. ya. Pero Saturno en la 12 tiene miedo a lo intangible. Entonces a mí lo que se me vino a la mente es que cuando observó la Paula, es que justamente cuando preguntó por los miedos, yo dije, Tate, claro, es como tener a Saturno en la grieta, es como tener a Saturno en la 12. Miedo a la desintegración, algo así, porque es algo, digamos, de que es intangible, algo que no sabes bien y bueno, te puedes desintegrar. Qué curioso, qué interesante. Bueno, yo a Saturno no lo tengo en la grieta, pero lo tengo cerquita de la grieta. Estaba pensando que cuando chica, yo también tenía miedo, tenía pesadillas. Y Uy, yo también. Mucho. en las pesadillas era como unas sombras, no había nada tangible. Y lo que me daba Mm, susto era que era como que algo que me atrapaba. Ay, me da susto de solo acordarme. Me atrapaba y quedaba ahí metida en esa como nube, como esa. Yo lo tengo a 28 grados a Saturno, cerca de la grieta, pero no está en la grieta. Está débil por mm. signo, pero no está en la grieta. Pero también No, yo tenía, tenía muy mal dormir cuando chica, porque las pesadillas eran terribles. Y despertaba gritando, ni me acuerdo ahora,
algo tan específico, no me Mira, acuerdo, pero miedo sí a que cam- molestaba mucho a mis papás porque pasaba gritando en la noche. mira la Paula, miedo a cambiarse de dimensión, sí, Mm. para Mm. mí sí, miedo a cambiarme de dimensión. Y después tuve un episodio muy importante en mi vida donde uno de los temas que estaban relacionados con Saturno, además, por el punto de la edad, era ese sentimiento de estar entre dimensiones. Bueno, pero igual yo tengo, no tengo a Saturno, pero tengo a varios yo soy de grieta, po. Por eso tengo tanta Sabe de pregunta. grietas. Yo soy de Sabe de grietas. grietas. Tengo casi toda la figura grande mía, está en la grieta o está muy cerca de la grieta, de costuras, ¿no? Entonces tengo para tener miedo por varios lados o cambiarme de dimensión. Ahí, la Paula quiere decir algo. Dale, Es que, Paula. hola, oye, es que a estas alturas ya tuve que prender la cámara porque ya parecía que estaba llamando una radio. Es que, ¿sabes qué, Anita? ¿Nos podríais contar cómo se vive un planeta en grieta? Porque yo tengo la sensación, escuchándola, que el miedo es por Saturno, no por la grieta, porque lo que hace la grieta es que te abre un espacio como a la otra vida, ¿cachai? A otras Sí, dimensiones, a otras... sí, Entonces, sí. porque eso solo lo sabe, cómo se vive, solo lo sabe el que tiene el planeta en grieta, entonces nos podríais contar. Yo lo encuentro súper interesante. Es que justamente por eso que yo comentaba esas cosas, ¿no? Y por eso le dije al Claudio que por qué no incluía la grieta en su charla. Porque me interesa, digamos, pero me interesa escuchar a los otros, qué otras cosas tienen por decir, ¿no? Porque eh, yo ahí estaría en desacuerdo cuando dice que el miedo no es por Saturno. Saturno, donde esté, de alguna manera, hay un miedo ahí. Porque No, porque Saturno el tiene... miedo es por Saturno, el miedo es por Saturno, no por la No, 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 grieta. Eso es lo no, que no, digo. no, Ah, ya escucha. me voy. El Saturno siempre tiene algo ahí, pero cuando Saturno está en una grieta, me parece totalmente razonable de que tenga miedo a lo intangible, es decir, que sea un miedo profundo a algo que no puede controlar, que no puede saber de dónde viene, no tiene esa seguridad, ¿no? No, eh, a Saturno se le quita el miedo cuando tiene seguridad. Es decir, Saturno en general no va a tener miedo si llega un momento en su vida que se siente que ha conquistado una seguridad y es capaz entonces en su desarrollo, ¿no es cierto?, de hacer una integración de la personalidad y etcétera. Ese es un tema. La grieta no tendría, Saturno teme a la desintegración, claro, estando en una grieta, ojo, estando en una grieta. También le puede ocurrir si está en la casa 12, porque la casa 12 es un lugar poco apropiado, por decirlo así, para Saturno. Ahora, cuando estás en una grieta, estás en un lugar de nadie. Esa es mi manera de interpretarlo. Estás en un lugar que no tiene, es un lugar que no tiene rey, no tiene regente, no tiene jefe, no tiene límites, no tiene nada, ¿no? Es un lugar de nadie. Ese es mi, existen estos países, ¿no es cierto? Estos lugares, estos espacios entre fronteras de países, existen en muchos lugares del mundo, lugares que son de nadie, porque no pertenecen ni a un país ni al otro. Quedaron ahí como una islita. Y esos lugares son lugares muy especiales. Son casi cancha libre, pero tienen sus reglas propias, pero son reglas que tú bueno, vaya a saber uno de qué tipo de reglas hay ahí, pero tiene una manera de estar, dependiendo de en qué lugares de la Tierra se encuentren esos lugares, ¿no? Te pueden salvar, pueden ser lugares donde te salvas, pero también pueden ser lugares peligrosos, dependiendo, como dije antes, de dónde estén situados. Y yo tiendo con la sensación que las costuras, las grietas funcionan de esa manera. Entonces, en lo personal, no creo tanto que dependa de la combinación de los signos.
No estoy en desacuerdo, digamos, el Claudio dice que es una combinación. Es posible que sea una combinación, pero yo no logro verla de esa manera. La veo más bien como un lugar de nadie, un lugar donde caigo a un vacío, donde no hay otra cosa diferente. Por eso que hacía yo la analogía con los colores, que es como que es un color distinto. Mm. Ese color surge de los otros, pero es un color diferente, da una cosa diferente. Cuando yo hablo del naranja, por ejemplo, no es rojo y tampoco es amarillo, es naranja. Yo no le llamo combinación, le llamo naranja. Es como que adquiere una cualidad diferente. Y esa cualidad es como que el planeta no tiene energía de la cual nutrirse, de la cual alimentarse. Entonces significa, en cierta medida, que no tiene un comportamiento innato. Entonces busca un comportamiento, porque tú necesitas tener una manera innata de comportarte, ¿no? Es decir, el planeta te tiene que ser, el planeta es una función. Entonces, yo, por ejemplo, tengo el sol en grieta, en costura cósmica, más bien, ¿no? La grieta normalmente se refiere al paso entre Piscis y Aries, en particular, pero el resto también son pequeñas grietas, cuevitas, costuras, ¿no? Y eso significa de que no tengo innato, como niña, es como no saber bien cómo tener las cualidades del sol, ¿no? Y por casa tengo un modelo, no tengo un gran modelo tampoco, porque lo tengo en PI, no lo tengo está al final de la zona 2 cardinal, ¿no? Pero prácticamente en PI, justo en PI. Entonces, tampoco tengo una gran influencia del entorno. Mm. Como que te dejan un poco al azar. Entonces yo nunca sabía bien cómo actuar en algunos momentos, ¿no? Yo sentía esa ausencia de sol, en cierta medida. Ser o no ser, una cosa así, ¿no? A lo mero Hamlet. Esa es la cuestión. Pero lo digo súper en serio, porque es estar en un lugar ahí entre Combalbalá y Los Vilos, como no ser algo, ¿no? Y esto no es estar, es ser, porque no tiene que ver con el comportamiento exterior. El comportamiento exterior puede ser de mil maneras, ¿no? Pero el Mm. comportamiento interno, como yo me sentía, como si fuera ausencia de instinto, no sé si ausencia de instinto, pero es una ausencia de algo. Pero instinto tal vez en términos, digamos, de que es innato, algo que viene de adentro, ¿no? Eh, y cuando yo estudié a Huber por primera vez y me encontré con este tema de la grieta, yo me preguntaba específicamente por mi sol, porque también tengo a otro que lo tengo más metido todavía en la cueva, pero es Neptuno. Y los planetas espirituales funcionan distintos. Bueno, el tema es entonces que con el tiempo yo leía y decían cosas como, tengo que reinventarme. Bueno, y yo tengo la sensación de que eso es lo que yo he hecho. Me he ido reinventando. Y siempre, como una constante en mi vida, es la reinventarme. Reinventarme todo el tiempo. Entonces, y particularmente con esto, ¿no? Siento que cada vez yo voy encontrando más, me voy encontrando más con mi yo, en el fondo, ¿no? Pero este sentimiento de reinventarme incluye o excluye tu identidad. Es que la identidad no es solo el sol, po, pero sí tiene que ver con el yo, o con la identidad, ¿no? Tiene que ver, pero no la puedo considerar completamente porque tengo a la luna y tengo a Saturno también, ¿no? Y tengo una luna muy fuerte. Entonces, mi yo puede estar ahí sin problema, ¿no? No está ni en grieta, ni mal por casa, etcétera, etcétera. Entonces, está muy fuerte ahí. La Eh, Sonia tiene levantada la mano sí, igual. Ah, a eso
Para allá voy. Sonia, dale. Lo que me pareció esta grieta, como así verla físicamente reflejada en una película, que no sé si la habrán visto, pero se llama Interestelar, cuando el protagonista cae y cae como por una grieta y está en otra dimensión. Entonces, me pareció eso, como que está en tierra de nadie, está en otra dimensión y está queriendo acceder a un lugar, pero tampoco puede y trata de mandar señales para comunicarse. Entonces, me pareció súper eso de la Ah, grieta. es que es algo así. Hay otra cosa que para mí siempre ha sido una constante, es el tema del pozo. Eh, yo cuando muy chica leí la historia de los niños cayendo por un pozo, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo era la historia original que yo leí, pero después me he encontrado con un montón de historias para niños que tienen que ver con caerse en un pozo. Básicamente, la más interesante tal vez pueda ser la de, ¿cómo se llama? La Mother Holly, que es la Madre Nieve, ¿no? Que tú te caes por el pozo, y bueno, y te encuentras en otra dimensión. Y en la grieta es el lugar donde el planeta adquiere conciencia de lo trascendente. Sí, Paula. Em, Y entonces el tema del pozo es un poco lo que tú dices, Sonia, que tiene que ver justamente con que caes en un pozo, en este caso del cuento, ¿no es cierto? Y caes a otra dimensión. Y esa otra dimensión tiene exigencias que son diferentes a las que tú tienes arriba del pozo, es decir, en la tierra, en la normal, ¿no? Con las personas, con el mundo, cómo funciona. Entonces tú entras ahí y tienes otras exigencias, otras reglas. Por eso que decía que el lugar de nadie no es que no tenga reglas, tiene reglas, pero son las mismas, no son las habituales, no son las que uno creería. Y esas son las que tienes que aprender. Entonces, y efectivamente, como dice la Paula, tiene que ver con lo trascendente, ¿no? Tiene que ver con algo que viene de otro lado, pero para eso tienes que descubrirlo. Es decir, en otras palabras, de algún modo, es como que en tu desarrollo, tu evolución como ser humano, logras acceder a esta dimensión espiritual, ¿no? Y que te va a alimentar y le va a dar eh, eh, vas a poder encontrar cuáles son las leyes a través de eso, de ese lugar que encuentras cuando caes por el pozo. Claro. Y entonces a partir de eso puede que puedas o no comunicarte, ¿no? Como en esa película que tú dices, con la gente. Yo una vez soñé, yo en otras épocas, hace tiempo que no tengo esos sueños espectaculares, pero yo tenía unos sueños increíbles, y uno de los sueños era que a mí me mataban, ¿no? Me mataban directamente, me pegaban un disparo, me caía en el pecho y yo se me abría otra dimensión. Y era una cuestión maravillosa. Pero una de las cosas que me ocurría, y era un lugar extraordinario, es decir, en caer en otra dimensión, pero que era como paralela a la vida, ¿no? Normal. Y uno de los temas era justamente que no me podía comunicar con la gente que estaba viva, ¿no? Oh, Y esa gente que estaba viva preguntaba y decía, ¿y dónde estará? Qué sé yo, preguntaban por mí, ¿no? Y decían, pobre, debe estar mal. Y yo decía, no, estoy súper bien, me siento súper bien en esta vida. ¿Cómo hago para contarles a ellos lo bien que estoy? Y el tema era que no había comunicación, eso significa que en esa otra dimensión no era posible, ¿no? Pero ese sueño yo lo tuve a los 22 años, para que vean, y lo recuerdo como si fuera anoche, ¿no? Porque fue muy potente. Y yo creo que tiene que ver con esto de la grieta, que hay algo ahí que tiene que ver con eso. Entonces, cuando tú a medida de que vas desarrollándote, vas madurando, y sigo hablando no de la edad, sino que tú logres encontrarte con esas leyes, ¿no? Entonces se produce un cambio profundo en ti.
que tú, y entonces encuentras el modelo, que al final no es el modelo habitual eventualmente, pero bueno. Y por eso se habla también, creo yo, de creatividad, porque tener un Saturno en la grieta, o tener, qué sé yo, pero tener, por ejemplo, uno de los ejemplos que pone la Louise Hoover en su artículo sobre la grieta, es justamente qué pasa cuando tienes a Venus en la grieta. Venus está re feliz porque ella le encanta estar ahí tranquilita, echadita para atrás, gozando y eh, inspirándose de estos mensajes, ¿no? Entonces, eres un artista, ¿no? Te transformas en un artista. Tienes la posibilidad, porque naturalmente también es algo que está en potencia, ¿no? Mi experiencia va por ese lado, ¿no? Y bueno, y lo otro que además tengo a Neptuno a 29 grados con 50 minutos, a 10 minutos, digamos, de estar justo entre uno y otro, ¿no? Entre un signo y otro. Entonces ese también es muy potente. Entonces obviamente que al entrar, y por supuesto que está en aspecto directo con el Sol, porque están ambos en grietas, ¿no? Entonces tienen un aspecto muy fuerte entre ambos. Entonces eso también hay un otro camino que va también por el lado espiritual. En otras palabras, es como, es como un regalo, pero que cuando lo abres muchos años después, no cuando estás en tus años mozos, ¿no? Pero con los Sí, años se transforma y te das cuenta que es un regalo. Claudia. eso te iba a decir porque claro, porque los planetas que están en grieta, un orbe súper chiquitito, entonces tienen aspecto, están en aspecto. Los que están, si tienes muchos planetas en grieta, o dos por lo menos, están en aspecto, entonces ese aspecto también a lo mejor define un poco, porque ahora, como escuchándote, Sí. escuchando las distintas experiencias, yo tengo Júpiter y Urano en grieta, en los 0 grados, a semisextil. Ya, Entonces, bueno, a mí como que siempre como que me interesan temas, no sé, porque, que la materia oscura, que la astrología, como cla- temas que están así como por, por Urano, perdona, digamos. pero es Urano y el otro, Júpiter. Júpiter y Urano. Ah, Y es que los dos ahí los también hay tengo que ver, en PR. es que tiene que ver con la naturaleza de los planetas, porque Urano va a querer ocuparse de los hoyos negros, ¿no? Y Neptuno no. No sé si me entiende. Sí, sí, no sé. La Sí. naturaleza del planeta, es decir, tú te ocupáis de los hoyos negros y todas esas explicaciones que tú siempre tienes que a mí me parecen fascinantes porque a mí no se me ocurrirían, que el campo magnético, que no sé qué, y yo hablo de Lugar de Nadie, de la película que hay una película sobre Portugal, que es filmada en Portugal, que se llamaba No Man's Land, El lugar de nadie. Y lo que me gusta era la poesía que tenía que ver con todo ese tema. Eso es más neptuniano, ¿no? Y tú, hay una cosa más uraniana, ¿no? Eso también me parece interesante. Claro. Pero además están en semisextil, ¿cachai? Como ese aspecto mercurial como de información, el asunto de la Exacto, información. el asunto de la Mm. información, claro. Claro, no, No pues los sé míos, en qué aspecto está tu Neptuno con tu Sol, ¿cachai? Ese aspecto también te ve interesante. sextil, Sextil venusino, también. Oh, sextil. ya, Entonces tiene, claro, entonces ahí este sol mío no es un sol de otro tipo, tiene otro tipo de curiosidad. claro. Y además que está en semisextil con Venus. Es que yo tengo toda una cantidad de planetas que si no están en grieta, están muy cercanos a la grieta, Claro. que es más de la mitad de mis planetas que están en esos lugares raros. Entonces, bueno, yo soy rara. Claro, yo tengo esos 2 a 0 grados y están en una figura aparte, el sextil está suelto, ¿cachai? Claro, Entonces, por eso también escuchaba atento, porque claro. por la pregunta de cómo se experimenta, porque como los dos están en PR también, ¿no? Como que Ah, no tengo así como una noción de cómo podrían funcionar, ¿cachai? Porque,
que funcionen más al Bueno, es interior. un tema que estoy investigando hace poco. Sí, O sea, esa figura, ¿no? De la figura de aspecto. sí, sí. Uy, qué interesante, claro, hay que relacionarlo con los aspectos también. Y los planetas involucrados. Y por supuesto las casas, ¿no? No, mi Neptuno está en zona cardinal, está un poquito mejor situado que el Sol, pero no mucho. Y el Sol en PI, en zona cardinal, pero al final de la zona cardinal. Entonces no Claro, están ni muy exigidos ni muy ignorados por el entorno, están ahí bien, pero tienen esa característica, ¿no? Mm. Vamos a tener que hacer otra charla porque ya empieza a ser tarde, creo yo. Hace rato que empezó a ser tarde. No sé si hay más comentarios. ¿Algo más que decir, Claudio? Eh, no, agradecer la presencia de los asistentes, nada más. Muchas gracias Gracias a No, por ti. la muy paciencia, interesante. Sí, los gracias a problemas ti. técnicos, perdón por los problemas técnicos. Eh, sí, bueno, pero Gracias. eso, pero resultó bien, Claudio. Resultó súper y, y lindo, me encantó, súper interesante. Mira, Renata nos da las gracias. Gracias a ti, Renata, por haber estado. Este, bueno, si no hay más, agradecerle a Claudio muchísimo por abrirnos estas preguntas, ¿no? Todas estas cosas que surgieron. Eh, Me pareció súper interesante. Me gustaría seguir conversando del tema. Ya van a salir más cosas. Para la próxima. A la próxima. Agradecerles a todos, Ariadna, Irene, Bueno, Sonia, Paula, Renata, Zulema. Muchas gracias. Y nos ya pues. quedamos hasta aquí entonces. Chao. Un gusto Chao, que verlo. estén Chao, chao. bien. Chao, chao. Chao, Gracias, muchas gracias. Claudio. Gracias, chao. Chao.